Vemos como un hombre lleva a un niño entre sus brazos ante la negativa entre gritos de uno de sus compañeros. No sabemos quién es ese niño, pero según las palabras del hombre que se opone a su rescate, es alguien que traerá la perdición a los demás. Si habrá algo de dote de originalidad a esta serie, desde luego que no será su premisa, pues esta es la típica que ya hemos visto en 1001 Shonen, un mundo paralelo habitado por humanos y demonios. ¿Quién se lo hubiera esperado? Estos demonios en cuestión se llaman Oni, un nombre poco intimidante para un demonio si me lo preguntan, y viven en una isla llamada Onigashima. La cuestión es que estos demonios son muy letales y sangrientos y matan a todas las personas que se les atraviesan por el camino. Por suerte, hubo alguien que les plantó cara a estos seres. Su nombre era Momotaro. Momotaro se infiltró en la isla donde vivían los Oni y los mató a casi todos, pero no a todos porque la batalla de Momotaro contra los Oni se sigue librando en la actualidad. Después de esta breve introducción al mundo de la serie, conocemos a quien parece ser a nuestro protagonista. Su nombre es Shiki Ichinose y es este adolescente que vive con su padre, que es dueño de una licorería. Shiki parece ser el típico adolescente problemático y haragán, ya que lo primero que nos enteramos de él es que lo expulsaron de la escuela. Además de eso, vemos que tiene un arma el cual está desarmando mientras habla por teléfono con un amigo sobre una riña que tuvieron. En eso aparece su padre, Tsuyoshi Ichinose, y le da un buen golpe en la cabeza y lo reprende por haber sido expulsado de la escuela. La represalia dura poco, ya que parece que Shiki no respeta demasiado a su padre, porque además de que no es su padre biológico, parece ser un fracasado igual que él. Aunque lo de igual que él lo digo yo, porque Shiki dice que nunca será igual que su padre adoptivo, aunque por el momento está siendo incluso peor. Está de más decir que Shiki y su papá no tienen la mejor relación de todas, sobre todo de parte de Shiki, quien estando a solas piensa que ya que fue adoptado, hubiera sido mejor que lo hiciera un millonario y no un vendedor de licores baratos. Pero no hay tiempo para drama familiar, porque enseguida ocurren cosas mágicas. Por la ventana de Shiki aparece una especie de soga negra que lo jala hacia afuera y lo tira por la ventana. Mientras se recupera de la caída, ve a un tipo misterioso que se acerca a él y le pregunta si es Shiki Ichinose. Antes de que el chico pueda responder, aparece un auto blanco que atropella al tipo misterioso. En el auto venía nada más y nada menos que su padre, quien rápidamente sube a Shiki al auto y se lo lleva de ahí. Shiki no entiende nada de lo que está pasando y le pide explicaciones a su papá. Este le dice que el tipo al que atropelló no murió, ya que no era un humano. Pero la revelación más revelación de todas es algo que probablemente ya intuyeron, y es que Shiki tiene sangre demoníaca, es decir, sangre Oni, y el tipo al que atropelló tenía sangre de Momotaro. Shiki sigue sin procesar nada de lo que está pasando, y justo en ese momento los alcanza el tipo que los perseguía y perfora el auto. No solo eso, cubre todo el auto con esa cosa negra que no sabemos muy bien qué es, pero suponemos que son cosas de magia o algo así. La cuestión es que cubre todo el auto, tapándole la visión al papá de Shiki, y este no tiene de otra que frenar el auto y bajar con su hijo. Y menos mal que bajaron, porque apenas salen del auto, este explota y se incendia todo. En medio de la explosión, Shiki es secuestrado por el que los perseguía. Nos enteramos que este sujeto se llama Samidare Momoya y es parte de la agencia de Momotaro, un grupo de gente que se encarga de exterminar a los demonios. Como Shiki tiene sangre Oni, la misión de este sujeto es exterminarlo, y todo esto se lo cuenta a nuestro protagonista mientras lo tiene atado. En eso llega el papá de Shiki y le explica lo sucedido. Como ya les conté, Momotaro peleó contra los Onis para defender a la humanidad, pero eso fue hace miles de años. En la actualidad, quienes siguen peleando contra los Onis son los descendientes de Momotaro. En un momento se unieron todos los descendientes y formaron la agencia de Momotaro para pelear contra los Oni. Es por todo esto que los miembros de la agencia de Momotaro ahora están detrás de Shiki, ya que él tiene sangre Oni. Todo esto nos lo cuenta Tsuyoshi mientras pelea contra el sujeto misterioso. Al parecer no era un simple vendedor de alcohol fracasado, sino que también es descendiente de Momotaro y antiguamente formaba parte de la agencia. Y digo formaba porque salió de la agencia en el momento en que decidió adoptar a un niño con sangre Oni. Acá es donde terminamos de comprobar que el niño del principio era Shiki, que su
Tsuyoshi es el hombre que lo rescató y adoptó, y que el hombre misterioso que se encontraba peleando con Tsuyoshi era nada más y nada menos que el tipo que se negaba a que Tsuyoshi adoptara al pequeño. El nombre real del papá de Shiki no es Tsuyoshi Ichinose, sino Tsuyoshi Momogawara, y como ya dije es descendiente de Momotaro, lo cual le hace tener poderes sobrehumanos y la capacidad de usar esa cosa negra que también usa Samidare. La pelea continúa, pero Samidare parece ser más fuerte y efectivamente lo es, porque logra darle un golpe de lleno a Tsuyoshi que lo deja tirado en el piso sangrando. Todo parece indicar que el barbudo murió, pero no, porque todavía le quedan fuerzas para rogar por la vida de su hijo. Samidare no entiende por qué su ex compañero intenta tanto proteger a lo que ante sus ojos es un demonio despreciable y peligroso. Tsuyoshi con sus últimas fuerzas le suplica que no mate a Shiki, ya que él es un niño inocente que no conoce nada acerca de los Oni y que solo por llevar su sangre no es inherentemente peligroso. Todas estas palabras son en vano y Samidare se dispone a darle el último golpe de gracia a Tsuyoshi. Todo esto lo ve nuestro protagonista y se enfurece, y todos sabemos lo que pasa cuando el protagonista se enoja y pierde el control. Así es, obtiene un power up. Shiki pierde el control y saca su lado demoníaco. Se convierte en esta especie de demonio con cuernos espantosos, pero no solo se transformó físicamente, sino que se volvió ultra poderoso, tanto que logra escaparse de las ataduras de Samidare y va directamente a atacarlo. Empiezan a pelear Shiki y Samidare y ahora parece que todo está mucho más igualado. Shiki lo ataca con una velocidad y fuerza increíble, pero aún así Samidare logra defenderse y contraatacar. En un momento Samidare le arranca un brazo a Shiki y ahí nos damos cuenta de que nuestro protagonista tiene la habilidad de regenerarse, al menos cuando está en su forma demoníaca. En otro momento Shiki hace algo rarísimo. Como si fuera la máscara, saca de su cuerpo un montón de armas con las que dispara a Samidare, incluso le dispara con un misil. Después de mucho pelear parece que Shiki será el vencedor, ya que Samidare está ya muy cansado. Pero justo en ese momento Shiki pierde su forma demoníaca y vuelve a su forma humana. Ahora el que parece que va a morir es él, pero justo cuando Samidare lo va a atravesar con su espada negra, más no con su espada negra, aparece Tsuyoshi, quien con sus últimas fuerzas se interpone en el camino de Samidare y salva a nuestro prota, sacrificándose y llevándose consigo por el camino a Samidare. Lo último que Tsuyoshi le dice a su hijo es que entrene para desarrollar su potencial y volverse más fuerte para que los descendientes de Momotaro no lo puedan exterminar. Tsuyoshi muere en los brazos de su hijo, quien llora desconsolado, no solo porque su padre murió, sino porque no pudo disculparse por haberle dicho que se alegraba de no ser su hijo biológico. Antes de que termine el capítulo, aparece este misterioso personaje que noquea a Shiki. Todo parece indicar que no lo quiere matar, sino todo lo contrario. Lo quiere llevar junto a alguien llamado Naito para entrenarlo. Todo esto mientras vemos a los demás miembros de la agencia de Momotaro reunidos jurando que van a encontrar a Shiki para matarlo. Shiki despierta atado a una silla en un lugar misterioso, junto a un personaje aún más misterioso. Él es Naito Mudano, otro Oni igual que Shiki. Naito es alguien obsesionado con la eficiencia, tanto que incluso usa patines para transportarse mejor y más rápido. Eso o es fan de Soy Luna. Él dice que es lo primero, pero yo quiero creer lo segundo. Él es parte de la agencia Oni, una agencia que fue creada para combatir contra la agencia de Momotaro. Su trabajo es ir reclutando a otros Onis que despiertan su poder y los evalúa para ver si tienen el suficiente potencial para unirse a la agencia. Básicamente es como una especie de casa de X-Men versión anime. Como dije, Naito es el encargado de reclutar nuevos Oni para la agencia y Shiki es un posible candidato. Pero antes tendrá que evaluarlo y para eso le explica todo lo que yo ya les dije para luego hacerle unas preguntas. Pero Shiki no quiere saber nada, ni de él ni de la agencia. Él solo quiere salir de ahí lo antes posible para poder ir a vengar la muerte de su padre. Shiki demuestra ser el típico idiota que se deja llevar por sus impulsos sin escuchar a los demás, algo que decepciona bastante a Naito, que esperaba que fuese alguien que valiera la pena. Decide ponerle una última prueba para ver si puede conseguir algo, y esa prueba consiste básicamente en sadomasoquismo. Bueno, no exactamente, pero lo estrangula con una corbata mientras está atado a una silla. Muchas diferencias no hay, pero parece
Parece que Naito tiene fetiches bastante salvajes y está a punto de matar a nuestro protagonista. Si muere, confirmará su teoría de que solo es un idiota más del montón que no vale la pena, pero si logra sobrevivir, demostrará que tiene algo más que puede valer la pena. Shiki, al borde de la muerte, vuelve a sacar su naturaleza Oni y pierde el control. Sobrevivió, pero Naito sigue decepcionado porque lo hizo perdiendo el control y no usando su cerebro. Sea como sea, Shiki está furioso y está por atacar a Naito con su poder de convertirse en la máscara y sacar armas de su cuerpo como si fuera una caricatura de los Looney Tunes, pero claro, sin el carisma de Jim Carrey. Shiki ataca con todo lo que tiene, y con todo lo que tiene me refiero a una ametralladora. Eso también lo puedo hacer yo. Para sorpresa de nadie, no logra hacerle ni un rasguño a Naito, a quien literalmente solo le hace falta un paraguas para parar los ataques de Shiki. Naito derrota fácilmente a nuestro protagonista, pero solo podemos imaginar cómo sucedió, ya que los animadores tienen menos ganas de trabajar que yo, y resuelven todo con una conveniente elipsis. Shiki queda inconsciente y al despertar no recuerda nada de lo que sucedió, pero se lo imagina al verse todo envuelto en la sangre Oni. Naito le explica lo que sucedió y le dice que cuando pierde el control y saca su naturaleza Oni, entra en un estado llamado estado de frenesí. Cuando Shiki entra en este estado, pierde completamente la razón y su mente deja de funcionar, a tal punto que cuando despierta no recuerda nada de lo sucedido. Naito también tiene sangre Oni, pero a diferencia de Shiki, él sí es capaz de controlar el poder que te da esta sangre sin necesidad de entrar en estado de frenesí. Shiki es tan tonto que ni siquiera sabe el significado de la palabra frenesí, y no es de sorprender, digo, por algo lo expulsaron de la escuela. No hace falta ni mencionar que al ver tal grado de ausencia de neuronas, Naito reprueba fulminantemente a nuestro protagonista. Shiki está furioso y en esos instantes lo único que quiere hacer es romperle la cara a Naito. Pero por primera vez en estos 2 capítulos que llevamos de serie, el protagonista demuestra tener un mínimo de IQ y se traga su orgullo pidiéndole de rodillas a Naito que lo convierta en su discípulo. Shiki se da cuenta de que a pesar de que le cae terrible, Naito es extremadamente fuerte y si Shiki quiere vengar a su padre, deberá controlar su poder y para eso lo mejor es convertirse en el discípulo de Naito. Por supuesto, este último se niega rotundamente, ya que ya le hizo la evaluación a Shiki y ya llegó a la conclusión de que es alguien que no vale la pena por no saber usar su cerebro. Esto solo pone más nervioso a Shiki, pero está claro que nada puede hacer ante él. Naito dice que es muy peligroso dejar un poder tan grande en manos de alguien tan ignorante, y estas palabras Shiki las interpreta como que lo quiere matar. Así que rápidamente se pone a la ofensiva e intenta atacar nuevamente a Naito, a pesar de que él mismo sabe que es imposible que le gane. Y efectivamente es imposible, porque aunque logra conectarle un ataque con su ya clásico poder de sacar armas de la nada, el ataque es completamente inútil contra Naito, que lo repele sin dificultades. Pero este ataque fue diferente al anterior, y es que esta vez Shiki logró manipular su sangre Oni sin perder el control, aunque le costó bastante poder lograrlo. Naito le pregunta cómo lo logró, y este le responde que lo hizo imitándolo. Resulta que Shiki vio cómo Naito usó su sangre para crear armas y manipular su poder, y decidió hacer lo mismo, claro que con un método bastante diferente. Naito lo logra controlando sus impulsos mediante la razón, pero el método de Shiki es, digamos, un poco diferente. Él logró controlar su frenesí gracias más a la intuición que a la razón, pero al final lo que importa es el resultado, o al menos eso piensa Naito, y al final, aunque con poco de duda, termina aceptándolo como su alumno. Una vez terminada la evaluación que Shiki aprobó con lo justo, Naito le explica a su nuevo alumno que están en una isla llamada la Puerta del Infierno, o más comúnmente llamada Onigashima. En el centro de esa isla se encuentra la escuela de los X-Men, digo, de los Oni. Esta escuela se llama la Academia Rasetsu y en ella van los Oni para entrenar y enfrentarse a los Momotaro. En esta escuela los Oni aprenden a pelear y a controlar su sangre Oni sin entrar en estado de frenesí. Naito será a partir de ahora el tutor de Shiki y nuestro protagonista irá a esa escuela para entrenar y así poder vengar la muerte de su papá. Al día siguiente, Shiki despierta dándose cuenta
cuenta de que es un cornudo, pero no un cornudo como tú, sino que tiene cuernos literalmente. Parece que recién se dio cuenta, pero no hay problema porque Naito le dice que eso es algo normal cuando uno despierta el poder Oni, pero que con el suficiente entrenamiento se lo podrá quitar si quiere. Pero lo que importa ahora es que nuestro protagonista tendrá su primer día de clases en la escuela de Onis, y su nuevo tutor le dice que él es el de menor nivel de los debutantes. Hablando de los debutantes, Shiki llega a su salón y conocemos a quienes serán sus nuevos compañeros. Ellos son Jin, este chico que se quedó atrapado en el 2020 y cree que usar un cubrebocas es cool, y además es el emo del grupo y será el futuro rival del prota. Ikari, este chico que al igual que Shiki todavía es un novato que no puede ocultar sus cuernos. Kuina y Omare, estas dos chicas que están ahí para que haya por lo menos un píxel de representación femenina y que también sirvan como waifus para los otakus pajeros. Y al final Yuji y Ronuro, estos dos que no tienen nada de especial por ahora, pero completan el grupo. Entre todos harán una especie de prueba de admisión en este bosque. La prueba consistirá en huir del bosque y llegar otra vez a la escuela sin que Naito los atrape, y quien pierda la prueba será expulsado. El prota se queja de que Naito siempre los amenaza con expulsarlos, por lo que él le recuerda que se están jugando la vida. Esto no es una escuela normal. Una vez que se gradúen, estarán enfrentándose de frente a los de Momotaro. Entonces, Naito les advierte que él solo usará su sangre si ellos entran en frenesí, pero ellos pueden usarla cuando quieran, lo cual le parece peligroso a Jin, pues podrían matar a su instructor. Pero al contrario, Naito dice que si lo matan, ellos se graduarán inmediatamente y podrán elegir la unidad que quieran. Luego, él procede a explicarle las reglas, no sin antes mandar a volar 2 bolas. Si ellos llegan a la meta sin una de ellas, no cuenta, y como ellos son muchos para 2 bolas, él los divide en 3 equipos. El primero consta de Omari, Shiki y Jin. Si me dijeran que este es el equipo 7 de Naruto, les creo, Bueno, el segundo equipo será formado por Ikari y Yuji, mientras que el último equipo serán los restantes, o sea, Rokuro y Kuina. La cosa es que el segundo y el tercer grupo tendrán que pelear por una pelota, lo cual significa que varios serán expulsados al final del juego. Antes de que Naito entre al bosque, el prota se queja con Shiki por su compañero de grupo. Él no quiere hacer equipo con el rarito del tapabocas, por lo que Naito le comunica que está expulsado si se niega. Pero antes de que él pueda quejarse de nuevo, la pelirrosa se presenta ante Shiki. Ella es tan tímida que teme ser un estorbo, pero en vez de verla mal, el prota se emociona de tener una chica tan cerca, pues como él era un delincuente, ninguna chica le había hablado desde hace años. Obviamente el prota se siente en las nubes, por lo que heroicamente dice que la protegerá. Luego, Omare hace lo mismo con Sasuke, Jin, pero él no le da ni la hora. Eso hace sentir tan mal a la pelirrosa que ella se larga a llorar. Ella está tan avergonzada que quiere cavar un hoyo y enterrarse viva, pues se siente como un insecto insignificante al lado de Jin. Entonces, el prota acusa de ser una basura a Jin por hacer llorar a una chica tan linda como Omare. Eso avergüenza a la pelirrosa, pues no está acostumbrada a recibir halagos. El caso es que Jin quiere que el prota deje de meterse en su camino. Después de todo, él duda que el peliazul dure mucho, y aunque Shiki dice que tiene una razón importantísima para quedarse, el de máscara piensa que se trata de una tontería. Como ya se tardaron mucho, Naito da la orden que el primer equipo ingrese al bosque, pero solo Shiki y Jin lo hacen, dejando a la pelirrosa como tonta. Y como no sabe qué más hacer, ella se disculpa con los demás y sigue a sus compañeros de equipo. En el bosque, Shiki no deja avanzar mucho a Jin, pues quiere que retire lo que dijo anteriormente, y como Jin no es de los que se retractan, decide que es hora de deshacerse del prota. Antes de usar su sangre, Jin se quita brevemente la máscara para mostrarle su boca desfigurada por la cantidad de cicatrices que tiene. Luego, él se arremanga y usa su técnica llamada liberación de eclipse de sangre. Esta técnica hace parecer como si la sangre de Jin fuera una sierra en su brazo, lo cual sorprende a Shiki, pues el otro chico es capaz de controlar sus habilidades a diferencia de él. El caso es que Jin le da la oportunidad al prota de que huya si tiene miedo, pero Shiki no piensa hacerlo. Si él huye de un compañero de clase, nunca podrá vengar a su padre. Eso sorprende a Jin, pero también le hace darse cuenta que nunca podrán entenderse. Entonces
Entonces, el prota hace sangrar su dedo para copiarle al otro chico, pero es inútil. Él aún no es capaz de controlar su sangre y eso es algo que le molesta muchísimo. Cansado de esperar a que Shiki haga algo, Jin ataca primero con sus sierras y salta hacia el prota, pero solo corta un árbol para asustarlo. Mientras tanto, Omare deambula por el bosque en busca de sus compañeros de equipo y se asusta fácilmente cuando escucha un estruendo. En vez de correr a averiguar qué pasó, la pelirrosa se tropieza con una ramita. Ella se siente tan inútil que piensa que no debería estar en este lugar, aunque se anima al pensar que Shiki dijo que la ayudaría, pero luego se deprime de nuevo cuando se da cuenta que solo los inútiles buscan la protección de otros. Aunque ella piensa que no vale nada, decide ir en busca de sus compañeros, sin darse cuenta que una de las bolas de Naito estaba a 1 metro suyo. Otros que escucharon el estruendo son Ikari y Yuji, Rokuro y Kuina, quienes les da curiosidad cómo hay acción tan rápido y quieren entrar, pero aún no es su turno. Volviendo al prota y su humillante combate, él ahora está peleando a puño limpio contra Jin, y aún así está perdiendo, ya que él no deja de observar la forma en que Jin manipula su sangre. Él no entiende cómo Naito y Jin son capaces de hacerlo, y cree que la sangre de ellos es diferente. Sin poder evitarlo, él larga unas lágrimas de frustración al no saber qué hacer, mientras que Jin se pregunta por qué el prota no usa su sangre para defenderse. La verdad es que él prefiere no seguir pateando al prota, ya que lo ve muy derrotado, pero apenas si llega a dar unos pasos cuando Shiki le pide que no se vaya. Al parecer, ese fue el último strike para Jin, porque libera su sangre una vez más para deshacerse de su compañero, sin darse cuenta que Omare se dirigía en su dirección. Rápidamente, Shiki cubre con su cuerpo a la pelirrosa, por lo que termina herido en el brazo. Al ver la sangre del prota, Omare se desestabiliza tanto que empieza a pedir perdón sin parar, mientras que lágrimas de sangre empiezan a rodearla formando un monstruo femenino enorme. Esa cosa es tan grande que Jin se sorprende, pues por regla general los Oni tienen más sangre que un humano común y corriente, pero él nunca vio a alguien tener tanta. Asustada de su propia creación, Omare les pide perdón una vez más y les ruega que huyan porque si no, esa cosa los matará. Por otro lado, en el medio del bosque, el director de la escuela se queja de que Naito les haga hacer una actividad a sus alumnos en el día de la presentación, pero el profe se excusa diciendo que es mejor empezar su primer día con entrenamientos en vez de una ceremonia de presentación. El caso es que el director de Rasetsu sabe que Naito lo hace por el bien de los estudiantes, ya que según las estadísticas, la mayoría de los Oni que son asesinados son niños, o a veces estos niños con ascendencia de demonio son secuestrados por científicos que experimentan con los cuerpos de los pequeños hasta que ya no queda nada de ellos. El sueño del director es que un día haya un mundo donde todos sean iguales, pero Naito piensa que con que los niños Oni sean fuertes basta y sobra. Mientras tanto, Jin se enfrenta al monstruo de sangre, a diferencia del prota que le pide a Omare que intente controlar su creación. Después de todo, es su sangre. El problema es que la pelirrosa está perdiendo mucha sangre y apenas si puede moverse, por lo que Shiki intenta ir por ella, pero la bestia roja abraza a la chica mientras continúa atacando a Jin, quien se sorprende que la sangre tenga voluntad propia. Entonces, Omare le pide a su hermanita que se detenga mientras les ruega una vez más a sus compañeros de equipo que huyan, pero Shiki se niega a huir, pues la chica está al borde de desangrarse en vida. Además, él no quiere ver a otra persona morir enfrente suyo. Luego, la bestia a la que Omare llama hermanita vuelve a abrazarla mientras lanza un grito descomunal, tan potente que los chicos de afuera del bosque lo oyen, al igual que Naito, quien se pregunta cómo sus alumnos saldrán de esta. El caso es que nuestro prota intenta una vez más invocar su sangre, pero no ocurre nada, pues según Naito es una hazaña tan difícil que se logra una vez de cada 100 intentos. Shiki se siente tan débil e inútil que llora al darse cuenta de ello. La última vez él vio morir a su padre y ahora está por pasar otra vez. Entonces Jin le pide que vaya a llorar a otro lado porque él mismo se ocupará de Omare y su hermanita, por lo que abre sus brazos para formar una sierra y una motosierra en cada brazo. Esto es visto por Naito, quien alaba el poder de Jin, pues es muy difícil formar dos armas diferentes en cada brazo. Es claro que él destaca en habilidad y experiencia. Resulta que los Oni pueden cambiar libremente forma e intensidad de la sangre. Lo que uno imagina es transmitido al cerebro, el cual ordena a la sangre que tome una forma determinada. Como es el cerebro el que maneja todo, a veces los traumas interfieren en las formas, también los gustos y preferencias y, por supuesto, también las experiencias vividas. Si uno tuviera que analizar a los Onis, deberíamos mirar lo que forman con su sangre. Volviendo a la batalla de Jin versus la bestia de Omare, él casi está
en su límite, por lo que Naito considera intervenir, pero el prota por fin entiende que él solo tiene que imaginar la clase de arma que quiere y eso es lo que hace. Finalmente, él logra la liberación de eclipse de sangre sorprendiendo a Jin, pues el arma del prota es tan grande y cargada que de un solo balazo, él logra vencer a la hermanita de Omare. El caso es que el prota no solo vence al monstruo de sangre, sino que también altera el clima, pues de repente comienza a llover. En ese momento, Naito aparece diciéndole a Shiki que seguramente se siente exhausto porque perdió una cantidad enorme de sangre, lo cual es cierto, pero el prota intenta parecer un chico rudo y se pone de pie de inmediato afirmando que él está bien, pero no es así, por lo que el chico cae al piso sin un gramo de energía. Aún así, Shiki le pide a Naito que atienda primero a Omare, pues ella también perdió muchísima sangre. Esto sorprende al profe, ya que Shiki está en muy malas condiciones, y aún así él se preocupa por su compañera de equipo muy diferente a Jin, quien decide atacar ya mismo a Naito, recordando que si él lo vence, se graduará de inmediato. El caso es que Naito odia a tipos como Jin, aquellos a los que no les importan los demás con tal de conseguir lo que quieren, pues tanto Shiki como Omare necesitan primeros auxilios, pero eso es lo de menos para Jin. Entonces, el profe se pone sus patines como buen fan de Soy Luna y le repite a su alumno que no usará su técnica de sangre para darle ventaja, lo que sí usará es un paraguas especial. Lo primero que hace Jin es transformar su sangre en sierras para destruir el paraguas de Naito, pero no lo consigue, pues este paraguas viene equipado con un montón de cosas como una máquina de humo para que Naito se camufle, aunque también aclara que no es veneno. Además, este paraguas también puede convertirse en un arma, por lo que Naito se oculta detrás de la nube de humo para separarse de Jin y dispararle a distancia en el brazo usando balas de goma, para así incapacitar los puntos débiles del muchacho. Según el profe, Jin está acostumbrado a peleas de corto alcance debido a las sierras que usa como arma, por lo tanto lo más seguro es dispararle desde lejos, o eso creía Naito. Resulta que Jin no solo sabe pelear a corta distancia, también es capaz de atacar desde lejos usando su eclipse de sangre para convertir sus sierras en cientos de escalpelos voladores. Esta técnica es llamada la danza de las incisiones sangrientas, la cual ataca tantos lugares que obliga a Naito a salir de su escondite. Entonces, Jin aprovecha para acercarse a su presa por la espalda, pero el profe no es ningún pelele, por lo que se da cuenta al instante de sus planes y le lanza una bomba de humo para ocultarse de nuevo. O eso es lo que pensaba Jin, pues todo era una distracción. Mientras Jin buscaba con la mirada a Naito entre los árboles, el tipo estaba al lado suyo, por lo que él lo regaña por pensar que él lo atacaría a la distancia 2 veces y lo noquea de un solo golpe. Además, Naito también lo regaña por cuidar tanto su brazo derecho, ya que al hacer eso, Jin deja su cuerpo al descubierto por completo. El caso es que Jin no puede creer que fue vencido en apenas unos minutos, lo cual le vale la tercera regañiña del día. Jin no debería lanzarse al ataque porque sí, y menos si está herido por una batalla pasada, como es el caso en estos momentos. Un buen estratega debe saber medir la fuerza de su contrincante, y dicho esto, Naito atrapa a su estudiante rebelde usando su paraguas como una red. Si esto fuera un combate real, Jin habría muerto en minutos. Ante la mirada furiosa de su estudiante, Naito le revela que sabe un poco sobre él. Según su investigación, Jin está detrás de su padre, un Momotaro. La sola mención de los Momotaro hace que el cuerpo de Jin arda en rabia. Por culpa de su padre, él se quedó sin familia. Él fue el que le infligió todas las heridas que adornan su cuerpo. Es por eso que a Jin no le importó alimentarse de la basura con tal de vengarse de su padre. Entonces, Jin aprovecha la rabia que los corroe para liberarse del paraguas, pues él no le tiene miedo a la muerte. Él solo debe desvivir a Naito para conseguir graduarse y buscar a su padre. Obviamente, el muchacho no es rival para el profe, por lo que en medio segundo lo hace comer tierra de un solo golpe y le aconseja que no muera por sus metas, sino que viva para alcanzarlas. Si Jin no es capaz de seguir ese consejo, él no tendrá un futuro. Lo cual también resuena en Shiki, quien observa en silencio todo lo que está pasando. Mientras tanto, afuera del bosque, los demás esperan a que termine el tiempo del primer equipo. A ellos solo les quedan 5 minutos y 30 segundos. Volviendo a Naito y al equipo 1, él llama una ambulancia para Omare, mientras ata a Jin a un árbol. El único que queda en pie es nada más y nada menos que
que el prota. Entonces Naito anuncia que solo les quedan 5 minutos para completar la prueba. Encima él tiene una de las pelotas, por lo que Shiki solo tiene dos opciones: o encuentra la otra pelota y corre a la línea de llegada, o se enfrenta a él para arrebatársela. Shiki no lo piensa dos veces, él corre a toda velocidad, por lo que Naito lo persigue. La cosa es que era una distracción, el prota fingió que huía, pero en realidad se escondió en los arbustos porque tiene un plan el cual incluye a Jin. Él le ofrece liberarlo a cambio de que lo ayude a enfrentarse a Naito, y como Jin se niega a colaborar con él porque sería humillante, el prota le revela que su papá también era Momotaro, por lo que los dos tienen mucho en común. Aún así, Jin se niega a trabajar en equipo junto al prota, así que Shiki le recuerda que no debe ser orgulloso. Mientras tanto, Naito busca por todos lados al prota y hasta llega a pensar que él huyó de verdad, pero de la nada él lo ve corriendo por ahí y desciende para enfrentarlo. Sorprendentemente, todo era una trampa. Jin sí había accedido a trabajar con Shiki con la condición de que él sea la carnada, y todo el plan le salió redondito. Pues Jin ataca por detrás a Naito usando una soga atada a una roca, la cual ayuda a que el tipo sea rodeado con la cuerda en cuestión de segundos. La verdad es que Naito está sorprendido de que los dos estén trabajando juntos, aunque se pregunta cómo harán para vencerlo si no tienen fuerzas ni sangre. Lo que no contaba es que ellos usarían la ventaja de sus patines para acercarlo a la fuerza y poder quitarle la bola. Entonces, Jin usa el poquito que le queda de poder para lanzarle una aguja de sangre a Naito, lo cual lo sorprende haciéndole tirar la bola. Aunque eso también sirve a su favor, pues él piensa que los dos chicos se pelearán por quién se queda con el botín. Pero él estaba equivocado. Shiki apura a Jin a que tome la bola y corra a la meta, pues solo quedan 3 minutos para que la prueba termine. Un poco confundido por cómo el prota se transformó en porrista de Jin, Naito le recuerda a Shiki que los que no completen la prueba serán expulsados de la academia. Por increíble que parezca, el prota se había olvidado de ese pequeño detalle, pues él solo se concentró en robarle la pelota a Naito, quien no puede creer que no tuvo en cuenta que Shiki era un completo idiota. Afortunadamente, Jin se siente culpable por aprovecharse del prota, por lo que da media vuelta y vuelve a donde están los demás. El cambio es tan sorprendente que Shiki cree que el chico se perdió y vuelve a pedirle la dirección a donde debe llevar la bola. Entonces Jin admite que no quiere estar en deuda con él, por lo que quiere que él tome la bola y corra a la meta. Después de todo, Jin sabe que encontrará otra forma de cumplir su objetivo, como siempre lo ha hecho. De repente, un pequeño cerdito rosa aparece cortando el momento épico de Jin, pero no es un cerdito, sino un tapir para comunicación rápida llamado Muku, aunque también pueden llamarlo Mukum. El pequeño tapir carga una grabadora con un mensaje urgente, el cual no dejará rastro cuando este sea escuchado. Entonces Naito le da play al mensaje y, tal como lo había pensado, se trata de una emergencia, pues la agencia Oni de Kyoto está siendo atacada por los Momotaro. La situación es tan mala que necesitan refuerzos urgentes ya mismo. En ese momento el sol sale y Naito da por terminado el examen. Mientras tanto, los demás estudiantes esperan afuera a que llegue su turno, el cual nunca llegará porque Naito anuncia que todos se van a Kyoto como refuerzos. Luego todos se embarcan a toda velocidad rumbo al centro de batalla. Mientras el profe hace flexiones con una mano, el prota celebra que pudo desaparecer sus cuernos de Oni, aunque fue el último, por lo que no debería celebrar. Después de terminar sus flexiones, los estudiantes no dejan de preguntarle a Naito qué harán, qué tareas se les asignará, a cuántos Momotaros se enfrentarán, etcétera, etcétera. Por lo que el profe asume su rol y les da una clasecita de lo que son y qué van a hacer. Resulta que la agencia Oni tiene varias unidades asignadas a cada ciudad, distritos y municipios del país. Estas se dividen en las ciudades de batalla, las cuales pelean contra los Momotaro, y luego están las unidades de soportes, las cuales ayudan a los Onis que viven entre los humanos, y cuando hay una batalla, esta unidad se encarga de dar atención médica. En este caso, Naito lleva a sus estudiantes como unidad de soporte, no como unidad de batalla, lo cual causa decepción al prota, ya que él quería enfrentarse al que desvivió a su papá. Como esto se nota en su cara, Naito aclara que ese Momotaro no está en Kyoto, el que está ahí es uno peor. Pronto ellos llegan a la ciudad, donde Naito los guía hasta un restaurante que parece común y corriente, pero no es así, pues la anciana que los estaba esperando los lleva rápidamente a una sala, la cual tiene una puerta secreta subterránea. Mientras tanto, en un estacionamiento subterráneo, el comandante Tsubariki de la agencia Momotaro de Kyoto se burla de los Oni que se hacen pasar por humanos creyéndose la gran cosa. Aunque eso no le hace gracia a su subcomandante Yomogi, pues su
Tsubariki fue demasiado llamativo a la hora de deshacerse de ellos, y ahora la agencia tendrá mucho por limpiar. El caso es que no todo es risas para el Momotaro, ya que no consiguieron cazar ni una Oni hembra. Y a pesar de que a Yomogi le da repulsión los experimentos de Tsubaraki, él le explica que las Oni hembras son mejores como objetos de investigación porque soportan mejor el dolor. Además que la última que él tenía ya se murió. El problema es que el tipo no solo usa a los Oni como conejillos de indias, sino que también crea monstruos asquerosos que devoran Onis, como Ugly, el cual es una mezcla de perro, mono y faisán. Y no solo eso, esa criatura también es un arma biológica anti-Oni. A pesar de que Ugly los ayuda a cazar Onis, a Yomogi le parece extraña la obsesión que tiene su comandante por las investigaciones y experimentos cuando la misión de los Momotaro se centra solamente en eliminar Onis para proteger a los humanos desde las sombras. Para despejar dudas, Tsubariki aclara que él se unió a la agencia porque no puede contener su sed investigadora. A él le parece increíble cómo los Onis son capaces de transformar su sangre en armas. Además, la transformación que ellos sufren debido al frenesí es algo que no lo deja dormir por cuán interesante le resulta. Esa respuesta no le agrada mucho a Yomogi, pues ella sigue firme en que los Momotaro solo deberían eliminar a los Oni peligrosos que atentan contra la seguridad de los humanos. Entonces, para convencerla de que él es un tipo bueno, Tsubariki sugiere que sus investigaciones con respecto a la regeneración de la sangre de los Onis le serían de buen provecho a la medicina humana. Ese sería un negocio sumamente lucrativo, el cual le generaría muchos ingresos a la agencia, aunque la verdad es que a él no le interesa el dinero. La cosa es que sus poderes son similares a los de los Onis. Sin embargo, Tsubariki prefiere diseccionar Onis, pues ellos son abundantes y nunca se acaban. Mientras ellos hablan tan despotamente, un pequeño niño Oni los escucha horrorizado. Él tiene tanto miedo que cubre su boca con las manos para que no se le escape ni un sonido. Lamentablemente, ellos descubren al niño, por lo que Yomogi ofrece dejarlo inconsciente para que Tsubariki lo use en sus experimentos. Pero al hacerlo, una mancha de sangre vuela hacia el comandante, lo cual lo pone de muy mal humor. Entonces, él mismo comienza a golpear salvajemente al niño, riéndose de la posibilidad de que sus padres estén entre la pila de los Onis destrozados. Y como las lágrimas infantiles lo llenan de dicha, Tsubariki le muestra de lo que es capaz. De repente, él levanta las manos haciendo que los Onis desmembrados se levanten y sigan sus órdenes. El caso es que a Yomogi le parece espeluznante cómo el comandante usa su poder, pues los Momotaro son capaces de liberar bacterias negras del cuerpo. Algunas crean armas, otras las usan como bacterias en sí, mientras que Tsubariki inyecta sus bacterias para manipular los cadáveres. En ese momento, él ordena a los cadáveres que se unan al niño, para crear una super albóndiga de Onis, la cual es devorada por Ugly. Volviendo al prota y los demás, ellos caminan asombrados por los pasadizos subterráneos, los cuales los llevarán al subsuelo del templo Ryudadera, y luego más abajo se encuentran la sede Oni de Kyoto. Cuando ellos bajan hasta el último piso, escuchan unas voces pidiendo por el doctor. En ese momento, un tipo pelirrosa apuesto sale de una sala y al ver a Naito, corre enseguida a saludarlo, aunque pronto se distrae con la belleza de Kuina, por lo que se peina rápidamente. Sin embargo, ella le aclara que no está interesada en tipos superficiales como él. Luego de recuperarse del rechazo, Naito lo presenta como Kyoya Oiransaka, comandante de la unidad de soporte de la organización Oni en Kyoto, quien se graduó junto a él, y como son amigos, el pelirrosa no puede evitar burlarse de cómo Naito ahora está a cargo de unos chicos revoltosos. El caso es que el pelinegro quiere librarse de dichos revoltosos, por lo que los deja a cargo de Kyoya para irse al frente de batalla, lo cual causa quejas entre los estudiantes, pues ellos siguen insistiendo en que quieren pelear. Seguidamente, una enfermera aparece para llevar a los estudiantes a donde los necesita, pues hay un montón de Onis heridos por las guerras actuales. En ese momento, Shiki ve a un tipo que no tiene ni brazos ni piernas, sus heridas en los pulmones son tan graves que le deben quedar 3 minutos de vida. Sin embargo, Kyoya les asegura que él los salvará. Mientras tanto, en el frente de batalla, los Oni que quedan en pie tiemblan ante la presencia de Tsubariki y Yomogi. Afortunadamente para ellos, Naito llega demostrando cuán fuerte es. Él no tarda ni un segundo en activar su eclipse de sangre. Luego ataca al par con el diluvio del renacimiento, pero el rubio usa los cadáveres Onis como escudo, por lo que no sufre ni un rasguño. El caso es que Tsubariki se toma todo a chiste, pues él está buscando el lugar donde los Onis se reúnen en secreto para destruirlo, y supone que ese lugar está en los centros turísticos de Kyoto. Volviendo a Shiki, él mira sorprendido como Kyoya se inserta un montón de intravenosas en los brazos en vez de
ponérselas al paciente, debido a que su sangre multiplica la capacidad de regeneración de los Onis. Entonces Kyoya le pregunta al hombre qué prefiere recuperar, los brazos o piernas, y el pobre hombre elige sus brazos ya que su bebé nacerá pronto y él quiere poder abrazarlos. Seguidamente Kyoya empieza a derramar su propia sangre en la boca de Oni desmembrado, la cual cae tan rápido que las bolsas intravenosas empiezan a descender de volumen. Entonces la enfermera les pide a unos estudiantes que sostengan al Oni mientras que a otros les pide que traigan más bolsas de sangre. De repente el hombre empieza a gritar más fuerte pues las células empiezan a regenerarse, por lo tanto al Oni le crecen brazos y sus pulmones se curan. Al ver tal milagro, Shiki pregunta si Kyoya podrá regenerarle las piernas, pero no será posible, ya que si él lo hace, el cuerpo del Oni podría generar anticuerpos, además que el hombre ya no puede aceptar más sangre por hoy. Luego Kyoya le dice al Oni que sus días como soldado han terminado, pero que con unas buenas prótesis, él podrá ayudar en la unidad de soporte, y no solo eso, él podrá correr con su hijo cuando éste crezca. Mientras el hombre llora agradecido, Kyoya les dice a los estudiantes que ese Oni podría ser cualquiera de ellos en el futuro, pues este es el resultado de la guerra entre los Oni y los Momotaro. Además, él les hace entender que no solo existe un campo de batalla, pues este hospital es el suyo, donde ayuda desde atrás a los que están en la primera línea de fuego. Increíblemente los estudiantes entienden y aceptan cuán importante es la unidad de apoyo, por lo que Shiki y los demás piden que se les ordenen lo que sea, esta vez ellos ayudarán sin quejarse. Eso pone feliz a Kyoya, aunque él tiene otro trabajo para Shiki. Él quiere que el prota sea niñero de Mei, una pequeña Oni que trajeron ayer después de ser atacada por unos Momotaro, y lo peor es que aún no han encontrado a sus padres. Por supuesto, Shiki acepta la orden e intenta entablar conversación con la pequeña, aunque es difícil ya que ella está atenta a los Onis caídos en batalla que no dejan de llegar. De repente, ella corre hacia unas camillas llorando desconsoladamente al ver a sus padres sin vida. Mientras tanto, en la ciudad, Tsubariki le cuenta entre risas a Naito que él infectó con sus bacterias a los cadáveres que se acaban de llevar los Onis. En cualquier momento, esos cadáveres se despertarán para atacar todo lo que tengan a su paso como las marionetas que son. Volviendo a la unidad de soporte subterránea, el padre de Mei se despierta de la muerte pero sin vida en sus ojos, por lo que el hombre ataca a su hija. Rápidamente, Kyoya le pide a Shiki que le tape los ojos a Mei, pues él debe destruir el cerebro del Oni, ya no basta solo con decapitarlo. Mientras tanto, los otros cadáveres empiezan a despertar. Como si fueran marionetas, los muertos vivientes empiezan a atacar a la unidad de soporte siguiendo las órdenes de Tsubakiri, por lo que la mamá de Mei apresa a Shiki. Entonces el prota saca la pistola de balas de sangre que le dio Naito en caso de emergencia y le dispara a la mujer mientras él abraza a la pequeña para que no vea cómo él destruye el cerebro de su madre. Luego el chico también le dispara a los otros Onis que tenían apresado a Kyoya, quien le pide que se encargue de la salida principal mientras él lleva a los pacientes a un lugar seguro. Y justamente en la sala principal es donde la batalla principal se está dando, ya que los compañeros de Shiki no entienden cómo es que los Onis vuelven a la vida incluso después de vencerlos. Afortunadamente, Shiki y Kyoya llegan para explicarles que deben apuntar a la cabeza, por lo que Shin rápidamente abre su brazo para usar el eclipse de sangre contra los Onis marionetas. Como la unidad de soporte necesita ayuda para transportar a los pacientes heridos, Yuji y Rokuro se ofrecen como ayudantes, mientras que Ikari usa su fuerza bruta para incapacitar a los Onis. El problema es que ellos son tantos que Shiki dispara a mansalva eliminando uno por uno a los Onis, lo cual le causa sentimientos encontrados porque seguramente estos tipos tuvieron seres queridos que se preocupaban por ellos y ahora están siendo masacrados por su propio bando. La verdad es que Shiki quiere llorar cada vez que le dispara a un Oni, pues se supone que sus enemigos son los Momotaros. Mientras tanto, en las calles de Kyoto, Naito usa su eclipse de sangre para atacar a Tsubakiri, aunque él usa los cuerpos de los Onis como escudo, por lo que Naito no puede evitar mirar con tristeza cómo Ugly se devora a sus antiguos colegas. Para Naito, debe haber un límite para ser tan despreciable y cruel, lo cual le causa gracia al rubio, pues él cree que los despreciables son los Onis. Entonces, Naito le pide a los demás Onis que vuelvan a la base,
pero eso no será posible ya que Yomogi usa su poder para encerrarlos en un cubo, el cual solo se abrirá con la autorización de ella. Y como si fuera poco, Tsubakiri le informa a Naito que él colocó rastreadores a los cadáveres, por lo que ya sabe que la base secreta de Kyoto se encuentra debajo del templo principal. Antes de irse, Yomogi permite la entrada de Ugly. Al principio, Naito y los Onis piensan que tendrán que enfrentarse al monstruo, pero ellos están equivocados, ya que Tsubakiri lo diseñó para explotar cuando él quiera. A medida que se retiran, el rubio chasquea los dedos causando que Ugly explote en 1000 pedazos con Naito y los Onis adentro. La explosión es tan grande que destruye varias casas del barrio. Por lo tanto, Tsubakiri da por hecho que todos los del cubo perecieron, y aunque Yomogi insiste en que revisen el lugar, el rubio objeta que no quiere mancharse la ropa. Si ellos hubieran ido a revisar, se hubieran dado cuenta que Naito solo está herido. Mientras tanto, en la base de apoyo, Shiki y sus compañeros terminan de deshacerse de los Onis marionetas, por lo que el prota le pide disculpas a Mei por haberle disparado a su mamá. Lo más triste de todo es que la pequeña le pide que no se preocupe, ya que ella siempre supo que este día llegaría, pues ella nunca fue a la escuela debido a que su pequeña familia se mudaba constantemente huyendo de los Momotaro. Era lógico que un día ellos los encontrarían y pasaría esto. Lo horrible de la situación destruye el corazón del prota, pues cuando él era un niño soñaba con ser el héroe del mundo, pero la cruda realidad es que supuestamente los Momotaros son los héroes de esta historia, por lo que él abraza a Mei y promete ser el villano que derrotará a los héroes para que niños como ella puedan vivir en paz. Luego, Kyoya lleva a Shin a los pasadizos subterráneos para mostrarle dónde cremarán a los Onis caídos en batalla, ya que él quiere rendirles homenaje por haber dado su vida 2 veces hoy. Mientras tanto, en la base, Shiki y sus compañeros mueven los cuerpos de los Onis, menos Yuji, quien usa su eclipse de sangre para crear un radar que le permite detectar seres vivos a 5 kilómetros a la redonda, e incluso puede discernir si son Momotaros. En ese momento, él se da cuenta de algo terrible. Por otro lado, en la superficie, Tsubakiri llega a la tienda donde empiezan los pasadizos secretos y se deshace de la anciana. Además, él llama a un colega para que le envíen otros Uglies, los cuales deberán traer su arma secreta. Y no solo eso, él le pide información sobre el Oni poderoso. El caso es que Yomogi ya evaluó la entrada secreta y no puede discernir cuán amplios son los pasadizos y tampoco cuántos Onis hay abajo, por lo que sugiere lanzar gas venenoso, lo cual le parece una buena idea al rubio. De repente, él recibe un mensaje en el celular y eso le hace cambiar de opinión, por lo que le pide a Yomogi que antes de deshacerse de un Oni le pregunte el nombre, pues ellos deben encontrar a Shiki ya que él quiere atraparlo vivo para investigarlo.